La pregunta es para todo el Gobierno, pero también para todos los socios del Gobierno. Pero quizás usted me lo pueda aclarar, señor Sánchez. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que podremos seguir así? Además, usted está ignorando lo que aprobamos aquí en esta Cámara o en el Senado. Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación, bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los ocupas en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? Muchas gracias, señor. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Usted pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este Gobierno garantiza tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del Gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también, por primera vez en 20 años, España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este Gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del Gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete, y hoy ministro, se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este Gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos.